Hoy vamos a repasar parte de la historia de Carona, los Númena y su reinado en Dominaria. Los Númena eran 5 hechiceros de gran habilidad que vivían en Dominaria en la época de los dragones primigenios. Cada uno de ellos representaba un color de la rueda de maná, y juntos lograron derrocar a los primigenios y tomar control de Dominaria. Cuando mataron a los dragones, el Númena rojo reflexionó en que estos eran tiranos por tener toda la magia del continente concentrada en ellos, por lo que su solución para no caer en un nuevo ciclo de tiranos fue asesinar a los Númena verde y blanco para no monopolizar la magia. Los Númena sobrevivientes eran Llywelyn, el Númena azul, Qhober, el Númena negro, y Aberrú, el Númena rojo. Con este acontecimiento comenzó la era de los mortales. Los 3 Númena gobernaron Dominaria por más de 1000 años y, con sus vidas acabando, tuvieron que investigar formas de mantener su esencia viva. Aberrú logró hacer que su esencia se mantuviese en una ciudad llena de petroglifos, los cuales al combinarse formarían un titán que sería él. Qhober logró hacer un hechizo mediante el cual él pudiese volver a la vida mediante sacrificios humanos y dentro del vientre de una mujer para parirlo. Por su parte, Llywelyn solo logró hacer un hechizo para volver a la vida tomando el control de alguien en un estado de locura irremediable. Qhober y Llywelyn tenían envidia del hechizo de Aberrú, por lo que decidieron atacar su ciudad e inscribir su nombre en vez del de él en cada sector que tomasen. Pero al hacerlo dieron origen a un nuevo ser. Aquí es donde nació Madre, un ser que encarnaba los 5 colores de maná y que representaba una amenaza mucho mayor que cualquier otra para ellos. La única forma de destruirla era destruyéndose a sí mismos, pues ella era parte de ellos. Así los Númena desaparecieron sin dejar restos, pero sus esencias seguían vivas recuperando su fuerza para volver mediante sus hechizos. Sin embargo, no eran los únicos que estaban haciendo eso. El renacimiento de Carona. Kamahl cortó a Phage y Akroma a la vez con el arma mágica Soul Reaper para terminar con el conflicto que estaba destruyendo Otaria. Pero a su vez cortó a Zagorka, quien estaba inoportunamente en la trayectoria del corte. Al hacerlo, una explosión de magia destruyó al Soul Reaper y apareció una mujer, Carona. Contextualizando, en este momento de la historia los 3 Númena habían renacido en Dominaria. Esta batalla se llevó a cabo en la ciudad Aberrú, donde el Númena rojo de mismo nombre había inscrito su esencia. El Númena negro nació como hijo de Phage y el patriarca de la Cábala antes de este evento, y Llywelyn, el Númena azul, había reencarnado en Ixidor cuando perdió su cordura en el desierto, dándole poderes para hacer realidad sus ilusiones. Carona era realmente Madre, el ser creado por ellos 20.000 años en el pasado. Carona nació sin recuerdos ni entendimiento de quién era, por lo que comenzó a buscar el sentido de su vida. Lo primero que notó es que todo aquel que se cruzaba en su camino la veneraba y obedecía sin titubear, a excepción de Kamahl. Gracias a la veneración que le entregaban, comenzó a creer en que era una deidad y decidió liderar a sus súbditos. Preguntó a sus seguidores quién era ella, y muchos le decían lo que representaba para ellos: el espíritu del viento ligero, Serra, la Anti-Phage. Sin embargo, ninguno de estos nombres la satisfacía, por lo que buscó otras fuentes. Invocó a 5 seres que creyó que podrían ayudarla, cada uno representando un color de la magia: Teferi para el blanco, Llywelyn para el azul, Multani para el verde, Fierce para el rojo y a Yawmoth para el negro. Primero habló con Multani, quien le dijo acerca de la única diosa de Dominaria, Gaia, que era parte de la magia de todos los seres de Dominaria, mientras que Carona solo tomaba la magia de otros seres. Así, Carona se dio cuenta que era el opuesto de Gaia y decidió oponerse a ella. Luego habló con Fierce, quien le dijo que parecía que ella aún no encontraba su hogar. Posteriormente invocó a Yawmoth, de quien tuvo miedo por ser como ella, un destructor. Habló luego con Ixidor, quien en realidad era la encarnación del Númena Llywelyn. Él le dijo que solo buscaba a sus hermanos, y no sería de utilidad para ella hasta entonces. Finalmente habló con Teferi, con quien se dio cuenta que ella sería un nuevo Yawmoth para Dominaria,
ya que ella es el opuesto de Gaia y ese era su propósito. Carona comenzó a recordar a los Numena y que ellos eran su origen. Ella ya sabía de Kuber, pues Face fue su madre. Sin embargo, gracias a que invocó a Llywelyn, sabía también que él estaba encarnado en Ixidor, por lo que decidió buscarlos para entender su origen. En el proceso, hizo que todos sus seguidores pelearan entre ellos, creando una guerra civil en toda Otaria y siendo llamada así Carona el Azote. La nueva Odisea de Kamal. Luego del nacimiento de Carona y de la obediencia ciega de todos los demás hacia ella, Kamal entendió que él era el único que podía detenerla antes de que destruyera el continente mediante guerras raciales. Para ello decidió buscar la espada de Mirari, la cual él mismo escondió en el bosque de Crosa. Cuando Kamal estuvo en el borde de Crosa, el fantasma de Blazor, su mentor, apareció para ayudarlo en su camino. La espada transformó a las criaturas y al bosque mismo en monstruosidades, por lo que para llegar a la espada se enfrentó a colosos y otras dificultades. Kamal logró obtener la espada, y estuvo tentado de ser el nuevo dios de Dominaria gracias a su poder. Balthor le dice que no estaba preparado para tenerla, y Kamal mató al fantasma con la espada del Mirari en medio de sus delirios de poder. En su desdicha y arrepentimiento, logró volver en sí y recuperar su cordura. Con ello emprendió un nuevo camino para acabar con Carona, encontrar la sierpe muerta que contenía a Ixidor y liberarlo. Volvió nuevamente a los límites del país que había fundado Ixidor para buscar a la sierpe y, como era de esperar, la encontró en ese mismo lugar. Si bien las sierpes muertas son rivales formidables, no se comparaban con la espada del Mirari y su portador, por lo que Kamal salió victorioso y entró en la sierpe para buscar a Ixidor. En su interior lo encontró en el estado más deplorable posible y decidió arrancar el cadáver de Nibia, motivo por el cual él decidió vivir ahí eternamente como terapia de shock para Ixidor para obligarlo a salir. Finalmente lo arrastró a la fuerza y salieron de la sierpe. Una vez fuera, Ixidor explicó que él ahora es Llywelyn, uno de los Numena que gobernó Dominaria hace cerca de 20.000 años. Le pidió a Kamal que lo guiara a sus hermanos, a Beru y Kuber, ya que juntos podrían ser capaces de derrotar a Carona y salvar Dominaria. Kamal accedió y juntos fueron al Gran Coliseo, donde Kuber gobernaba la Cábala. Cuando Llywelyn y Kamal llegaron al Coliseo, Kuber se negó a recibirlos y Llywelyn le jugó una broma al crear una criatura rosada gigante dentro del Coliseo, con lo que Kuber salió de su palco para gritarle a Llywelyn por lo que había hecho. Mientras discutían, Carona llegó para atacar el Coliseo en ese mismo momento. El Coliseo comenzó a desmoronarse por el asedio, y Kamal y los Numena decidieron escapar a la ciudad de Aberrú, para así poder enfrentarse juntos a Carona. La trampa. Los dos Numena y Kamal llegaron a la ciudad de Aberrú, donde fueron directamente al centro de la ciudad para intentar hablar con su esencia canalizada en una maqueta de la ciudad. Kamal y los tres Numena, al fin reunidos, elaboraron un plan para hacer una trampa y matarla una vez hubiese caído. Decidieron crear una imagen falsa de un par de Carona en el templo de la ciudad, ya que ella lo que más buscaba era un compañero. El ser, que se hacía llamar Arien, la llamó para que se acercara y nuevas emociones brotaron dentro de la diosa. Atraída por Arien como una polilla a la llama, Carona intentó acercarse al extraño ser, pero de repente se encontró bajo el ataque de los tres Numena. Incapaz de escapar, Carona soportó interminables descargas de ataques mágicos, perdiendo gran parte de su poder en el proceso. Solo la intervención de Kamal detuvo el asalto de los Numena. Arien había sido una trampa inventada por los Numenas para atarla a su voluntad, y Kamal decidió verla desterrada de su mundo. Acto seguido, Carona y dos de sus profetas estaban en las eternidades invisibles. Cuando Carona abandonó Dominaria, dejó al plano sin ningún residuo de magia. Por ello, el plano comenzó a decaer. Las ciudades se hundían, los volcanes explotaban, el país de Topos se derretía en la arena. La única fuente de magia que se mantenía era la espada del Mirari. Cuando esto ocurrió, los Numena recriminaron a Kamal por traicionarlo,
y él se dio cuenta de que era fundamental que Carona volviera para la existencia de Dominaria. Los viajes de Carona. Carona llegó a las eternidades invisibles que mantuvieron los caminos de numerosos seres a lo largo de la historia. Desesperada por escapar de este extraño lugar, Carona siguió un camino aleatorio hacia otro plano. Al instante, un cielo amarillo se extendió sobre ella. Desconcertada por su ubicación, Carona pidió ayuda a los lugareños y repitió Yarar Kapashen, mediante el cual llegó al plano de Mercadia. En este mundo la recibieron con intenciones de matarla apenas mencionó ese nombre, por lo que decidió que este plano no podría ser su hogar. Luego volvió a las eternidades invisibles y decidió seguir el camino que le susurraba la palabra viento ligero. El siguiente plano era un lugar lleno de praderas flotantes. El aire refrescó los miembros cansados de sus dos discípulos, Sash y Wescout. Un ser que se hacía llamar Serra se acercó a ellos y les dijo al trío que no podían quedarse allí. Después de explicar su difícil situación, la figura angelical solo reflexionó sobre el hecho de que Carona les recordaba a otro ser llamado Urza, quien sin querer había causado un gran daño al multiverso en sus esfuerzos por proteger a Dominaria contra los pirexianos. El único consejo de Serra fue recordarle a Carona que ella era la encarnación de la magia de Dominaria, y que Dominaria era su verdadero hogar. Rechazada de dos planos, Carona caminó hasta los restos de Pirexia, que había sido diezmada por los 9 titanes. Mirar el paisaje devastado hizo que Carona pensara en Yawmoth y en cómo se relacionaba con él al afirmar que ambos habían causado una gran devastación y habían sido rechazados por Gaia. Sin embargo, la inquietante voz de Yawmoth una vez más rompió sus pensamientos, y él la instó a permanecer en su plano. Habiendo sido advertida por Sash y Wescout que esas palabras eran idénticas a las que Arien había usado para atraerla a la trampa, Carona simplemente se fue. Cuando Carona volvió a las eternidades invisibles, sus profetas parecían estar a punto de morir por estar en ese lugar, y Carona siguió un delgado hilo plateado dentro de estas, llegando así a un mundo metálico donde no se sentía la perversión que sintió en Pirexia. Este mundo fascinó a Carona, ya que vio la elegancia intrínseca de este, y notó una cierta matemática que lo gobernaba. Por su admiración, decidió buscar al creador de este mundo. Encontraron a un ser de color gris apagado dentro de una estructura, que les explicó que este mundo se llamaba Argentum y que él era su guardián, y que los llevará con su creador llamado Lord Match. En el camino les explicó que su creador envió sondas a múltiples planos para recrearlos dentro de Argentum. Pero la sonda enviada a Dominaria fue problemática porque causó peleas y discordias en ese plano. La sonda enviada a Dominaria era la mismísima Mirari, fuente de peleas en los años en ese plano. Finalmente, Carona se dio cuenta de que el guardián con el que hablaban era realmente Lord Match, el creador de Argentum. Carona le recriminó por haber enviado la Mirari a Dominaria, y le hace notar que él mismo ya dejó de brillar como antes por absorber los males que la sonda de Dominaria estaba enviando a Argentum, con lo que le ofreció volver a ser quien era. Cuando él tocó a Carona, ella absorbió todos estos males y todo lo gris se fue de él, para así volver a ser un ser brillante. Como agradecimiento, Lord Match envió a Carona de vuelta a Dominaria junto a sus 2 profetas. El regreso a Dominaria. Finalmente, Carona regresó a Dominaria y sus nuevas intenciones eran ser la única diosa de este lugar. Lo primero que hizo fue hacer una limpieza de todos los que no la veneraban en la ciudad de Eroshia, asesinando a todos los que no se arrodillaban ante ella. Carona decidió hacer un ejército con sus nuevos seguidores y los guió junto a ella a la ciudad de Afecto. En ella hizo la misma oferta, seguirla o morir. Por medio de su nuevo ejército, se encargó de que todos aquellos que eligieron la segunda opción obtuvieran lo que se les ofreció. Solo una ciudad grande quedaba en su camino para controlar todo Otaria, y esta ciudad era Averru. Esta vez los Numena no tendrían su magia porque ella se la llevó consigo, por lo que su triunfo sería definitivo. Mientras tanto, la Mirari habló a Kamal y lo llevó a una visión donde un ser musculoso de plata le hablaba. Le dijo que Carona lo salvó del estado en el que estaba, pero que debía morir para que Dominaria pudiera seguir existiendo. Con ello, le explicó que solo él podría matarla por medio de la espada, y le enseñó cómo hacerlo.
Kamal accedió a hacerlo por el bien de Dominaria. Carona envió a sus 2 sirvientes a dar advertencia a todos los habitantes de Aberrú de su llegada y con la misma oferta que hizo en afecto: seguirla o morir. Kamal y los 2 Numena vivos los intentaron convencer de que ellos podían matarla, y los sirvientes se sintieron tentados pero no cayeron. Luego Carona atacó. Los 2 Numena vivos cayeron en la batalla, pero con ello dieron vida nuevamente a Aberrú, quien atrapó a Carona con el deseo de ser el controlador de toda la magia de Dominaria. Sin embargo, él no era rival para Carona. Carona destruyó la ciudad, y con ello los 3 Numena dejaron de existir, con lo que Kamal quedó como el último defensor de Dominaria. Kamal la desafió a pelear con él, y ella con un simple gesto lo desarmó, mandando a volar la espada del Mirari. Carona se acercó a Kamal para matarlo personalmente, pues fue su primer contacto en su existencia en este mundo. En este momento, cuando toda la esperanza de Dominaria había muerto, fue traicionada por sus 2 discípulos en los que Carona confiaba realmente, Sash y Wiscott. Los 2 no hombres perforaron el vientre de Carona con la espada Mirari mientras intentaba derribar a Kamal. Lord Match les había hecho entender que era la única forma de arreglar las cosas y salvar el plano. Cuando esto ocurrió, la magia volvió a todos los rincones de Dominaria, y el maná del mundo fue restaurado. De la nada, Lord Match apareció y tomó el cuerpo de la madre de la magia y la espada del Mirari junto con él, para luego desaparecer de la faz de ese plano. Lord Match se llevó a Carona a Argentum, donde la curó y finalmente despertó como la persona que solía ser, Jeska. Lord Match le explicó que sobrevivió a todos los eventos por los que pasó gracias a que ella en realidad era una caminante de planos, y reveló que su nombre realmente es Karn. Karn dejó a un guardián en Argentum a quien fusionó con la Mirari, y abandonó el plano junto a la mujer para viajar juntos por el multiverso con Jeska como su aprendiz. Y nada, hasta aquí parte de la historia de Carona. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, y si es así, yo os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en el próximo vídeo.